Adelante que son bastantes. Maíz Santa que son bastantes. Me dicen que apareció una espada de Maíz Santa en los llanos del Guárico. Pudiera ser, porque él se escondía por toda esa sabana. Por ahí por 1920, 1921. Nicolás Maduro Moros, el autobusero del Valle, ¿no? Sí. Jorge Jordani, el pelotero. Jordani era catcher y buen pelotero, lo he visto jugando. Jordani, aquí está Carmen Meléndez, que estaba hoy de inspección por allá lejote. Estamos aquí trabajando algunos temas, Lucía. También está Ernesto Villegas, ¿no? Estaba leyendo tu material, muy bueno. Recomendaciones, diagnóstico del tema comunicacional, propuestas de nombrar un viceministro. Está autorizado, Nicolás. Los viceministros, los equipos directivos, eso sí, como decía Alfredo Maneiro, eficacia política y, Escalona, y calidad revolucionaria. Eficacia política y calidad revolucionaria. Ricardo Menéndez, ella es Meléndez, la almiranta, tú eres Menéndez. También está inspeccionando mucho. Inspección. Preparaos, que lo que viene es inspección y más inspección. No le extrañe a nadie, a los trabajadores de algún núcleo de desarrollo fronterizo, de alguna unidad productiva ganadera o agroalimentaria o industrial, en cualquier parte del país, desde aquí, desde Caracas hasta allá, hasta el Alto Apure, hasta la montaña más alta. No le extrañe que de repente aparezca a las 6 de la mañana Nicolás Maduro, inspección imprevista, y un equipo. Como esta mañana amaneció la ministra Carmen Meléndez, ¿no? Por allá en el estado Falcón, con un equipo. De allá me llamó en helicóptero, llegó. ¿Quién llegó? Ah, sorpresa. Inspección y más inspección. Buscando eso, la eficacia, la eficiencia política, económica, administrativa y la calidad revolucionaria de lo que estamos haciendo. Bueno, ¿para qué? Bueno, para tomar los correctivos que haya que tomar. Yo les dije a ustedes durante la campaña, Lucía, tú recuerdas que el gobierno de Chávez, el próximo, comenzaba no en enero, sino ahora mismo en octubre. Y esta es parte de una de las propuestas del candidato Chávez que fui. Mayor eficiencia, ¿verdad? Pues estamos comenzando. Hay que sacudir el mapa, sacudirlo, para, bueno, buscar lo positivo, lo negativo, y mucha participación a los consejos de trabajadores, a los consejos comunales, a la población organizada que vive pues en las inmediaciones de las obras, las instalaciones, las unidades productivas o instalaciones de servicio social, de servicio público, bien sea educación, bien sea salud, u obras que estén en marcha, una carretera, la línea férrea, etcétera, etcétera. Bueno, Lucía, tú nos estás oyendo allá, estamos saliendo al aire, ¿verdad? Sí, presidente, está al aire, en vivo y directo, a través del Sistema Nacional de Medios Públicos, y lo estamos viendo y escuchando perfecto. ¿Algún comentario tienes tú, alguna pregunta antes de nosotros continuar aquí? Acá estábamos conversando en el perfil de Revolución sobre las elecciones que en pocas horas se desarrollarán en Estados Unidos, y lo hacíamos sobre todo para hacer una suerte de comparación con lo que ocurrió en Venezuela el pasado 7 de octubre, quizás de las elecciones más importantes que haya tenido la historia republicana. Y bueno, también están en puerta otras elecciones, en este caso regionales, pero no de menor importancia, que ratifican el vigor de esta democracia. Y se lo preguntamos porque hay varios aspectos, ¿no? El trato que ha recibido la comunidad latinoamericana en Estados Unidos. Estábamos leyendo un estudio de James Petras que dice que al menos 50% de la comunidad latinoamericana no participará. Otra noticia que abarrota la red es el contrapunteo que han hecho ambos candidatos usando su nombre, por cierto, para hacer propaganda política. Otro aspecto también importantísimo es que 40% más
de propaganda política se ha difundido a través de la televisión por cable y la señal abierta, y además algunos dicen que serán las elecciones más costosas de la historia de Estados Unidos. Aproximadamente 6.000 millones de dólares, corrijo la cifra, esa es la cifra correcta, 6.000 millones de dólares será lo que se haya gastado en estos comicios electorales del 6 de noviembre en Estados Unidos, ¿no? Entonces lo que queríamos hacer era una suerte de comparación, de eso estábamos hablando aquí. Bueno, queremos saber su opinión al respecto, sobre todo porque su nombre ha sido usado en esta campaña. Allí se produjo un video, el candidato Mitt Romney produjo un video para hacer campaña en contra de Barack Obama, porque usted recordará que en la campaña hizo el comentario de que si Obama fuese de Barlovento votaría por usted, y usted, si fuese estadounidense, votaría por Barack Obama. Y bueno, lo otro, conectar eso, cómo se prepara el Partido Socialista Unido de Venezuela para esta nueva contienda electoral del 16 de diciembre. Hay por allí ya varios análisis, sobre todo de presidentes de encuestadoras o de empresas reconocidas que hacen estudios de opinión pública y que los vimos mucho el 7 de octubre como Interlaces. Oscar Schemmel dice que la revolución bolivariana tiene altas oportunidades en estados que son gobernados hoy por la oposición, por el desgaste que tiene ese sector en esos gobiernos regionales, la mala gestión, la ineficiencia, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las expectativas al respecto? Lo mismo dice Luis Vicente León de Data Analysis, que es una encuestadora que para nada afecta al gobierno bolivariano, y dice también que la revolución bolivariana tiene oportunidades de ganar en casi todos los estados. Bueno, interesantísimo me parece, ¿no, Nicolás? Sí. Lo que nuestra amiga Lucía está evaluando, ¿no?, en su programa, ¿cómo se llama? Red Evolución. Elecciones mañana en los Estados Unidos de Norteamérica. Hay que partir del principio de que a nosotros como americanos del sur, a Venezuela como país, como nación, como república, nos interesa lo que pase en cualquiera de los países de este continente, ¿sí? Desde el punto de vista político, económico, social. Hubo elecciones en Nicaragua. Y municipales. Municipales, el día de ayer. Sí. No tengo resultados todavía. Los resultados están dando ahorita, el Frente Sandinista arrasó. Parece que arrasó el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Desde aquí entonces saludamos. Ya es oficial eso, ¿no? Sí, sí. Lo saludamos. Yo no había querido pronunciarme ni por Twitter ni nada, esperando resultados. Pero sí, sin duda que hay un fortalecimiento de los gobiernos populares en el continente, de los gobiernos de izquierda, los gobiernos, bueno, que afincamos nuestro pensar, nuestro hacer en función de los intereses de nuestros pueblos, y que hacemos todo lo que podemos para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo, de todas nuestras sociedades, y especialmente, bueno, los más necesitados, valga la redundancia. Por eso el retorno de Daniel, fíjate, y fue reelecto hace un año, fue reelecto Daniel Ortega, y ahí está. Cada vez que uno va a Nicaragua, uno ve aquella revolución juvenil, los jóvenes sobre todo. Y ese voy a aprovechar para hacer este comentario. Es un buen caso para analizarlo, Ernesto. Carmen, Jorge, Ricardo, Nicolás, todos y todas. ¿Por qué? Porque todos recordamos, bueno, la revolución sandinista. Y cómo en los primeros años la revolución sandinista, a pesar de las dificultades, la miseria, el sabotaje económico y todo aquello, pues comenzó el pueblo de Nicaragua a recibir los efectos benéficos de una revolución socialista. La pobreza a disminuir, la economía a crecer. Entonces comenzó la guerra dirigida por el imperio. Todo incluso aquel escándalo del Irán Contra, ¿te acuerdas? ¿No? La contra nicaragüense, apoyada por el Pentágono, por la extrema derecha yanqui. Y bueno, incendiaron Nicaragua, pues, e hicieron imposible la continuidad del proceso
revolucionario y socialista que dirigió Daniel Ortega y el Frente Sandinista. Bueno, llamaron a elecciones y perdieron. Yo recuerdo que en este pasillo que está ahí al lado, estamos en el despacho 1, yo estaba trabajando en el Palacio Blanco, pero me la pasaba por aquí husmeando, ¿no? Husmeando. Y era la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, febrero 89. Sí. Y recuerdo que me le paré firme a los dos, porque venían para acá directo. Los saludé. Apenas nos vieron, éramos un grupo de oficiales. Fidel Castro y Daniel Ortega. Pero a los pocos meses pierden los sandinistas las elecciones, en 1989. Y bueno, llegó entonces otra vez la derecha, llegó la burguesía a gobernar Nicaragua. Pasaron, si mal no recuerdo, Nicolás, como 17 años de gobiernos de la burguesía, pues. Y cuando Daniel llega de nuevo por elecciones, bueno, ahí están. La pobreza más grande, pero ni siquiera cuando Somoza, me explicaba él, había tanta miseria en Nicaragua. Destrozaron, una vez yo lo vi, Nicolás andaba conmigo, andábamos Rosario, de aquí un saludo para ti, felicitaciones, compañera, la compañera de Daniel manejando, le gusta correr, ¿te acuerdas? Peligroso. Andábamos entre Managua y Matagalpa, ¿no fue? No, y León. León, claro, nos estaban esperando. Y nosotros veníamos a no sé, llegamos un poco tarde. Y Daniel esperándonos, vámonos, que allá no sé cuántas personas, miles y miles de personas. Y Daniel iba como a 140 por esa carretera, compadre, ¿no? Y yo al lado de él y Nicolás comiendo tortillas. Compramos un paquete grande de tortillas con crema, se la comió casi toda Nicolás. Yo me comí una o dos. Le dije yo a Daniel, que no te vea Fidel, que si no vea Fidel recorriendo esta carretera a esta velocidad. Porque Fidel siempre dice, cuídense, cuidado con las carreteras, los helicópteros, los aviones, etc. Siempre son consejos del viejo Fidel. Camarada Fidel, recuerdo que me dijo un día Chávez, cuidado con los accidentes aéreos. Yo le dije 100 veces a Torrijos que no viajara tanto en avioneta, él era piloto. Torrijos creo que era piloto, ¿no? Creo, no estoy muy seguro. Pero mira cómo terminó su vida. Y nunca se descifró por fin el enigma de la muerte del general presidente Omar Torrijos Herrera. Bueno, volviendo al punto, entonces los gobiernos, ahí está, el sandinismo fortalecido, ahora, bueno, en esta nueva etapa de gobierno de izquierda, que atienden a su pueblo, que le dan la cara a su pueblo. Pero yo estaba hablando era del ejemplo ese, de una revolución que es derrocada, se reinstala a la derecha, ¿cómo llaman eso? La restauración, y entonces la situación se vuelve peor que antes, y a Nicaragua la hundieron, por eso lo que aquí ocurrió recientemente, en estos meses de campaña electoral, y el 7 de octubre, miren, todavía quizás no se puede apreciar así a tan corto tiempo, con tan corto tiempo transcurrido, la dimensión histórica de la victoria del 7 de octubre. ¿Quién me lo decía hace poco? Cristina Fernández, presidenta, compañera y amiga. La llamé antier y cruzamos alguna información y me dijo, Hugo, cada día que pienso más en la victoria de ustedes me doy cuenta de lo gigantesco de esa victoria, de la calidad de esa victoria, a lo que se enfrentaron ustedes. Y tiene razón, Cristina. Lo que ocurrió aquí el 7 de octubre, bueno, así lo decíamos en la campaña, va a marcar los próximos 80 años de lo que queda del siglo, pues. Ahora nos corresponde a nosotros, ¿no?, con mayor eficacia, eficiencia, consolidar lo que hemos logrado y profundizar los cambios revolucionarios en función de la calidad de vida, del bienestar, del desarrollo social, lo que está escrito ahí en los 5 grandes objetivos de la patria: independencia, socialismo. Socialismo es, bueno, colocar los intereses sociales por delante, satisfacer las necesidades, es parte, pues, es una de los factores, de la fórmula del socialismo venezolano del siglo XXI.
acabar con la miseria, acabar con la pobreza, acabar con la exclusión, empleo pleno, salario digno, seguridad social para todos y todas, vivienda digna, educación de calidad gratuita, salud de calidad y gratuita. Es la vida de un pueblo. Eso tenemos nosotros que seguirlo mejorando. Y es uno de los compromisos que hemos asumido, y yo en lo personal, en este nuevo ciclo que está comenzando. Bueno, ahora, elecciones en Estados Unidos, también nos interesa mucho, Lucía, y me parece muy bueno que lo estén comentando. Además, bueno, es parte de los comentarios del mundo, ¿no, Nicolás? Correcto, la actualidad. ¿No? Claro, nosotros, te digo, no tenemos muchas esperanzas desde nuestro punto de vista de que ganando uno o el otro vaya a haber cambios importantes, ¿no? En cuanto a la relación de Estados Unidos con el mundo, con América Latina, con Venezuela. Yo lo que dije en una ocasión, así lo dije, creo que fue con José Vicente en una entrevista, ¿no? Una travesura, pues, una travesura, pero bueno. Ahora me entero que han utilizado, ¿no? ¿Utilizado qué? Unas cuñas, ¿no? Una cuña en la Florida. Ajá. Bueno, estoy seguro que eso no tiene ningún impacto. Lo mismo ocurrió, Obama, este es el segundo periodo de Obama. Sí. Bueno, cuando nos dimos la mano, no era para elecciones, pero cuando nos dimos la mano en Trinidad, Obama y este servidor, eso le sacaron punta en Estados Unidos. Obama comunista, Obama socialista, Obama le da la mano a dictadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero forma parte ¿de qué? Bueno, del atraso político de la extrema derecha, en este caso norteamericana. Vamos a esperar a ver qué ocurre y ojalá que el próximo gobierno de los Estados Unidos comience revisando su papel en este mundo. Ojalá, es lo que yo puedo decir. Nicolás, ¿algún comentario? Tú que eres canciller, además. Sí, pienso, presidente, que realmente en este momento nadie pudiera decir quién va a ganar, ¿no? Son unas elecciones muy reñidas que ha hecho recordar inclusive la primera vez que ganó Bush y todo lo que sucedió en la Florida, ¿no? Estaremos expectantes viendo qué sucede, pero en todo caso hay algo muy importante que usted resaltaba, la fortaleza que tiene hoy nuestro país. Con la gran victoria del 7 de octubre, la fortaleza política de nuestra independencia y de toda la región. Ya nuestra región no depende de quién gana o no gana ya, nuestra región depende de nuestros propios esfuerzos, tenemos nuestro propio rumbo trazado y, como dice usted, pareciera que van a faltar todavía algunos años para que esta fortaleza de la región termine de torcer el rumbo de lo que ha sido la relación histórica entre las élites imperiales de los Estados Unidos y nuestros pueblos. En todo caso, siempre habrá que estar pendiente de lo que suceda, pero con la seguridad y la fortaleza de lo que hoy somos, pues. Y sobre todo después de esa gran victoria del 7 de octubre y después de la acumulación de victorias del Frente Sandinista, del PT en Brasil, de esta época histórica que se ha abierto, presidente. Bien, Nicolás, fíjate una cosa. Ernesto, a ver qué opinas tú de lo que voy a decir, o bueno, agregas algún comentario de tu análisis político. Fíjense, lo que dice Nicolás, me apoyo en algunas de las ideas que lanzó Nicolás, de su análisis. Voy a decirlo de esta manera. Mapurite sabe a quién fumea. ¿Por qué digo esto? Porque miren, lamentablemente, a Libia la aislaron. ¿Verdad, Nicolás? ¿Tú te acuerdas de aquellas reuniones nuestras con Gaddafi? Cuando él vino para acá, que montó su carpa allá en Margarita, ¿no? Y nuestro último viaje por Trípoli fue como en noviembre de 2010, ¿no? Es decir, y creo que hubo también de parte del gobierno libio algo de ingenuidad, ¿no? Algo de ingenuidad. Pero bueno, es la historia la que determinará estas cosas con la contundencia propia de la historia. Yo hago solo, o nosotros hacemos reflexiones. Ahora, a Libia la aislaron. ¿Qué cosa, no? Que la misma Liga Árabe le pidió a la OTAN que bombardeara Libia. La Liga Árabe, por el amor de Dios. Países hermanos. Salam aleikum. Para nosotros, yo te digo, para mí fue un golpe duro, lo confieso.
cuando vi aquello. ¿Hasta dónde? Algunos países, ¿no? Bueno, no me refiero a los pueblos árabes. No, algunos gobiernos árabes. Claro que dependen poderosamente del imperio, o que están ocupados hace mucho tiempo, tienen bases militares, y su estabilidad interna incluso depende del imperio, porque los tienen agarrados por el pescuezo, y su economía, y su existencia, pues. Pero independientemente de las causas, Lucía, hay que ver, esto es para evaluarlo, ¿no? Como gobiernos árabes, con excepciones. Argelia uno, Argelia, Siria otro. Pero la mayor parte de los países del llamado Consejo de Cooperación del Golfo, el Golfo Pérsico, le pidió a los Estados Unidos, pues, que bombardearan a un país hermano, a un pueblo, más que a un gobierno, a un pueblo hermano, el pueblo libio. Alá, a nombre de un Alá que algunos, así como decía Lee Primera, no basta rezar, porque también reza el piloto cuando monta en el avión para ir a bombardear a los niños de Vietnam. Ahora, el caso de Venezuela es muy distinto, muy otro, lo digo de esa manera. Claro, el imperialismo fracasó todos estos años en su intento desesperado por aislarnos, porque precisamente es aislarnos, aislar y golpear. El 2002, incluso, aun cuando la situación era otra desde el punto de vista geopolítico, y sin embargo, tampoco estábamos aislados. En el 2002, cuando el golpe, yo recuerdo, el gobierno de Brasil nos envió un barco, y era Cardoso aún el presidente, y Lula presidente electo, y otros gobiernos. El mismo gobierno de Colombia, fíjate. El mismo gobierno de Colombia autorizó cuando el bloqueo de nuestros puertos, fue un bloqueo que nos hicieron. No podía entrar ni un barco lleno de nada, ni salir tampoco. No solo de petróleo, alimentos. Bueno, los puertos venezolanos, o los barcos que venían para Venezuela, llegaban a Cartagena de Indias. A Cartagena, algunos creo que al puerto de Santa Marta. Y de ahí traíamos por tierra algunos alimentos. El gobierno, el mismísimo gobierno de la hermana Colombia. Y hay que recordar quién era presidente. El 2002 era presidente Andrés Pastrana, ¿verdad? Andrés Pastrana, claro. Y Andrés Pastrana autorizó, yo lo llamé y le planteé el programa, yo, Chávez, utilicen las capacidades nuestras. En fin, hoy mucho menos. Hoy. Por eso digo, Mapurite sabe a quién fumea. Mapurite sabe a quién fumea. Meterse con Venezuela. Hoy, aplicarnos, como algunos aquí decían, y siguen soñando, la fórmula Libia o la fórmula Siria, a Venezuela. Venezuela, que ocupa un papel de liderazgo. Miren, un día como hoy, Lucía, hay que recordarlo, y quiero rendir tributo a Néstor Kirchner. Un día como hoy, allá en Mar del Plata, derrotamos la propuesta imperialista del ALCA. Néstor, donde estés, Cristina, allá, en nuestra hermana Argentina, Lula, allá en nuestro hermano Brasil, Tabaré, allá en Uruguay, Nicanor, allá en Paraguay, y nosotros. Fue Mercosur más Venezuela, rodilla en tierra, dirigido por ese gran guerrero que fue, era un guerrero, Néstor Kirchner. Hay un momento en que Néstor le dice a Bush, aquí no vengan a patotearnos. Mira, yo tengo ahí 8, yo te los voy a mandar, para que Ernesto, un equipo, preparemos un documental. Porque Cristina fue la que me consiguió, en esa ocasión Cristina era, bueno, la senadora Cristina. Y yo le dije, consiguen, porque los norteamericanos no quisieron que se transmitiera aquel debate histórico. Y yo, tú sabes, ahí le conseguimos, Nicolás, con Cristina, ella hábilmente sacó una copia de todo aquello y nosotros nos trajimos. Yo tengo eso ahí. Eso no se ha publicado.
No se ha visto. Creo que la hija de Néstor, ¿cómo se llama? Florencia, estaba haciendo un documental con ese material. Pero yo lo tengo ahí, virgen. La batalla de Mar del Plata. Para hacer un documental sobre las intervenciones ahí de medio mundo, para que tú veas. Hay un momento en que yo le digo a los caribeños que están todos al frente, bueno, ustedes no hablan. Ninguno habló. Jorge, ni uno. Porque la batalla se prendió Estados Unidos, Canadá y México y otros, ¿no? Y de este lado, bueno, Brasil, Argentina, y era dale, dale, que dale, dale, que dale, y otros calladitos ahí, mira. Y hay un momento que yo los encaro y les digo, tú no vas a hablar, tú no vas a hablar. Nadie, salvo una que otra excepción, algunas reflexiones. Pero hace 5 años nosotros derrotamos en Mar del Plata al ALCA. Y luego vino entonces, Lucía, todo este proceso que dio nacimiento a UNASUR. UNASUR. Bueno, Nicolás, acaba de realizarse aquí un seminario de UNASUR sobre defensa. Consejo de Defensa. Hay que darle más difusión a eso, Ernesto. ¿Ve? Sus conclusiones, las intervenciones de los ministros de defensa. Y viene otro pronto en Margarita. 7 y 8 de noviembre. La próxima, en Margarita, sobre la incorporación de la mujer en el sector defensa. La mujer en el sector defensa. El Consejo de Defensa Suramericano. Eso es de lo más importante. Y tenemos, bueno, vean ustedes la importancia que tuvo la presencia aquí en Caracas, aquí en Venezuela, pues, de la Comisión Electoral de UNASUR. Y al frente, bueno, un político de gran trayectoria argentino, suramericano, Carlos Chacho Álvarez, ¿no? Y se reunió, aquí vino y nos reunimos y habló con la oposición, habló con todos los sectores. Y lo dijo clarito, bueno, si alguien canta fraude aquí, supongo que tendrá que presentar pruebas. La UNASUR. Y bueno, y Dilma llamando la noche anterior. Chávez, pendiente. Y Cristina, Hugo, pendiente. Y Tabaré, pendiente. Incluso vino su esposa, la senadora Lucía Topolansky. Aquí vino Caracas. El Pepe Mujica. El Pepe Mujica. Y Evo ni se diga. Con los allá en el altiplano, concentrado. Aquí estamos, aquí está Bolivia, pendiente. Y Rafael Correa llamando cada rato, Hugo, aquí está Ecuador, pendiente. Con Venezuela. Y los caribeños, Petrocaribe, cada quien con su estilo, ¿no? No, muy diplomático. ¿Cómo se dice pendiente en inglés? Here we are. Attention, attention. Porque ellos saben además que si nosotros hubiéramos perdido ya, Petrocaribe se acaba. Y si no fuera por Petrocaribe, mire, cuidado si ya en el Caribe hubiera habido, no sé qué, un sacudón social. Como lo dijo aquí, lo dijo en la cumbre aquella que se convocó de Haití. René Preval, ¿te acuerdas que él dijo? En México fue. En México, porque todo el mundo ofrece apoyo y después muy poca gente da apoyo de verdad y se mantiene. Dijo Preval, bueno, aquí todo el mundo ha ofrecido, yo quiero, pero nadie ha cumplido. Gracias a Petrocaribe, nosotros hemos podido solventar el tema del terremoto de Haití. Bueno, entonces, yo por eso quería hacer ese comentario. Venezuela, la situación de Venezuela hoy, la situación geopolítica, y no solo de Venezuela. Cuando estaban tumbando a Correa, 4 o 5 llamadas y ¡bum!, a Buenos Aires. Y a los pocos, esa misma noche salieron los cancilleres a Quito, aterrizaron, ¿tú no fuiste? ¿Tú fuiste? Aterrizaron en otro aeropuerto, ¿no? No, ya en Quito. Directo, ya habían liberado a Correa. Y yo iba en el avión y pude hablar con Correa desde el avión, porque yo le decía a Nicolás, si salimos a esta hora, son 7 horas, Dios mío. Estas 7 horas que vienen van a ser decisivas, y nosotros en el aire. Bueno, pero me fui, y por teléfono logré hablar con Correa, y recuerdo que me dijo, Hugo, he autorizado el rescate de un grupo de comando, no sé qué va a pasar. Y dije, bueno, que Dios te acompañe. Me parece correcto, porque si no lo matan ahí. Entonces viene el ejército, un grupo de comando, y rescata al presidente. Pero de una vez nos movimos, y cuando estaban tumbando a Evo, que si la media luna y todo aquello, igual nos movimos y mandamos delegaciones para allá, etcétera. UNASUR. Y luego, bueno, la CELAC, otra dinámica, otro horizonte, pero también de mucha importancia. ¿Y dónde nació la CELAC?
nació aquí realmente. Nació aquí en Venezuela. ¿Y dónde nació realmente UNASUR? En la isla de Margarita. Ahí nació UNASUR. Yo recuerdo que les dije a toditos los presidentes, oye, yo les propongo que no salgamos de esta reunión, de este cuarto, hasta que no tomemos 3 decisiones, 1, 2 y 3. Estaban todos, Lula, hasta el colombiano, el anterior presidente vino y se sumó. Pero fueron debates interesantes, duros, y nació UNASUR. Y ahora Venezuela, Mercosur. Todo esto, Lucía, todo este proceso geopolítico es consecuencia de lo que ocurrió un día como hoy, hace 5 años, 5 años no, 7 años, en Mar del Plata. ¿Qué nos dice Ernesto Villegas, que prometí que le iba a dar la palabra? Para después entrar en el tema económico, que estamos hablando de economía, pero cómo separar la economía de la política. Bueno, rápidamente, presidente. Usted mencionaba el caso de Libia y hay que recordar que en el caso libio hubo, antes de la agresión a ese hermano pueblo, un mecanismo de desarme de las potencialidades defensivas de Libia. Unos acuerdos que se llegaron en el marco de un clima de conciliación con las potencias europeas y lamentablemente eso después, a la vuelta del tiempo, lo pagó el pueblo libio al estar prácticamente desarmado frente a ese ataque tremendo que se desarrolló. Son experiencias como para extraer lecciones, ¿no? Y gracias a la política del gobierno bolivariano, pues tenemos un equipamiento militar y un apresto operacional de la Fuerza Armada que sirve para disuadir a las potencias extranjeras de cualquier equivocación con respecto a la patria de Bolívar. Eso es algo que conviene tanto a los chavistas como a los antichavistas, porque en la Libia agredida ahí no estaban preguntando quién estaba con Gaddafi, quién estaba contra Gaddafi. No, y otra cosa, perdóname que te interrumpa, que Libia sigue hoy sacudida. Lo que pasa es que ya el imperialismo quitó las cámaras de Libia y casi no se sabe lo que está ocurriendo en Libia, salvo de vez en cuando. Hace poco están tratando ahora, vi por Telesur, que hay un alzamiento en Benghazi con el planteamiento de dividir a Libia. Claro, en Benghazi está el petróleo. Fíjate, ahora están partiendo en pedazos a Libia, pero eso no se sabe. Y hay muertos y bombas, resistencia, etcétera. Presidente, y con respecto a la interdependencia... Digo esto por eso muy correcto que tú has dicho, de que eso, la defensa del país, la paz del país, es interés de todos los revolucionarios y los que no son revolucionarios. En eso hay que insistir. La política de defensa nacional, la independencia y la capacidad disuasiva o disuasora, ¿no?, de defensa. Salieron, por cierto, vamos a estar pendientes, Carmen, los primeros aviones Y-8 de China, vienen cruzando por África, pasan por Brasil y llegan pronto a la base Libertador. Los primeros aviones Y-8 de China, capacidad para la defensa. Y siguen llegando de Rusia, hace poco llegaron nuevos cargamentos para, sobre todo ahora vamos a instalar los sistemas de defensa antiaérea de largo alcance, de lo más moderno del mundo, gracias al esfuerzo económico y al crédito que conseguimos por fin con el presidente Vladimir Putin. Perdóname, Ernesto. Bueno, que este tipo de cosas son como los seguros, ¿no? Que la gente tiene que comprarlos con la esperanza de no tener que necesitarlos. En el caso del equipamiento militar, ojalá aquí jamás tengamos que utilizar eso, salvo para el entrenamiento, ¿no? Bueno, y con respecto a este tejido de relaciones que Venezuela ha venido desarrollando bajo su gobierno, oye, también ha resultado beneficiado tanto aquel sector del país que le acompaña como aquellos que se le han opuesto, porque ese factor disuasivo que tiene lo militar también se ha hecho presente en el campo de las relaciones internacionales. Y el papel de UNASUR, la validación que UNASUR ha tenido de los resultados electorales, ha también impedido que aquí haya las condiciones externas, las condiciones políticas externas para intentar alguna aventura interna a los factores que eventualmente se hubieran podido equivocar con respecto a sus propias posibilidades de desestabilizar al país. De modo que toda Venezuela ha salido gananciosa de este entramado de relaciones que Venezuela ha tejido sobre la base de la amistad, la cooperación internacional y el respeto a la soberanía de los países, y creo que es motivo de orgullo. Yo creo que, como usted ha dicho, estamos muy cerca de ese resultado electoral para analizar todas sus consecuencias, pero las futuras generaciones
tomaran nota de lo que ha ocurrido en Venezuela como un ejemplo de un proceso político de transformación que pretende abrirse paso hacia el socialismo en un marco de paz, de constantes pruebas electorales y además en un marco de respeto a la diversidad, porque acá ha habido participación amplísima de distintos sectores del país. El 82% de participación en estos comicios hace ver a todas luces una democracia vigorosa, que no tiene nada que envidiarle a cualquier otra del mundo que pretenda comparársele. Veremos cuáles son los niveles de participación ahora en las elecciones de los Estados Unidos. Podríamos hacer una comparación gramo a gramo, a ver cómo está el estado de la democracia, al menos en el campo electoral, con el pueblo de los Estados Unidos, que no tienen lamentablemente el privilegio que tenemos nosotros de votar directamente por su presidente. Allá hay un sistema de segundo grado donde la gente vota por un colegio electoral y luego este colegio electoral a su vez elige al presidente de ese país. Es verdad. Y otra cosa que uno pudiera agregar, Jordani, es que en Estados Unidos pasa algo parecido a lo que aquí ocurría con el pacto de Punto Fijo. Gane verde o gane blanco, es lo mismo, con algunas tonalidades, ¿no? Algunas tonalidades. Pero ahí no hay, en Estados Unidos, pues, no hay ninguna confrontación ideológica, creativa, ¿no? Productiva, no hay ninguna confrontación de modelos distintos, en verdad. Pero bueno, esperemos que todo salga bien en los Estados Unidos. Lamentamos mucho la tragedia que ocasionó tanto en Jamaica, Haití, Cuba y también en Estados Unidos el huracán Sandy. Aquí está el resultado de las elecciones municipales en Nicaragua, publicado por Prensa Latina. Leo. El Consejo Supremo Electoral informó que con 98,7% de las actas escrutadas, el Frente Sandinista de Liberación Nacional ganó 134 de las 153 alcaldías en Nicaragua. Otro aplauso para el Frente Sandinista, Daniel Ortega, Rosario Murillo y más allá al pueblo todo de Nicaragua, la patria de Rubén Darío, de Sandino, patria hermana, patria buena. Bueno, estamos hablando del ALBA, fíjate. Eso no hablé del ALBA, fíjate. La Alianza Bolivariana. Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia, los países caribeños, Dominica, San Vicente, Granadina y... Dominica, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía. ¿Verdad? Bueno, el ALBA. Bueno. Fíjense ustedes esto. Por su parte, Estados Unidos nuevamente cuestionó la transparencia de los comicios. Vaya, qué cosa, ¿no? Qué cosa. La portavoz del Departamento de Estado, una señora llamada Victoria, expresó que, comillas, no consiguieron demostrar el grado de transparencia que le garantizaría a los nicaragüenses y a la comunidad internacional que el proceso refleja adecuadamente la voluntad del pueblo. Vaya, qué cosa tan... ¿Cómo tú la calificarías, Jorge? Tú que tienes a veces unas rectas de 90, las rectas como la del pitcher de los... ¿Cómo se llama? De los que le metió los 2 honrones Pablo Sandoval. ¿Cómo se llama el pitcher ese abridor del Detroit? Verlander, que todavía está viéndole verlejos los batazos que le dio el Pablo. Ajá. No, fíjense, yo creo que hay que situar esto históricamente y en la actualidad. Primero, la patria grande no se construye sino a base también de lo que ha pasado en nuestros países, presidente. Y por otro lado, no es lo mismo la fortaleza que puede tener los Estados Unidos como en la parte militar industrial, a lo que es la fortaleza que tienen los países de América Latina que se levantan con sus diferentes y múltiples opciones. Entonces, yo creo que en esa multiplicidad de experiencias está una fortaleza que por más que hagan comentarios como el que usted acaba de mencionar en relación a las elecciones, son los pueblos los que se unen y en esa misma medida yo creo que las cosas están cambiando.
Si ayer los Estados Unidos y después de la Guerra Mundial, de la Segunda, eran la parte más poderosa, hoy en día surgen otros grupos como el BRICS en el mundo que atenúan esa posibilidad de ataques y posiciones frontales. Yo creo que lo más importante del 7 de octubre no solamente es la estabilidad de este proceso venezolano, sino su impacto en la patria grande latinoamericana que cualquiera de nosotros puede sentir como propio. Y a veces eso es, la reacción en la oposición era quitar todo eso para ellos concentrar el poder y distribuírselo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no Petión? ¿Por qué no Haití? ¿Por qué no Bolivia? ¿Por qué no Cuba? ¿Por qué no Ecuador? Como parte de lo que ha sido la historia de estos países, presidente. Entonces, eso hay que enaltecerlo y, bueno, buscar la solidaridad que de repente no la vamos a encontrar en esas opiniones como la que usted acaba de indicar de gobierno, que efectivamente no reconocen lo que son las necesidades de nuestros pueblos. Bueno, Jorge, muchas gracias. También hay que recordar que hubo elecciones en Cuba ayer, elecciones locales, elecciones municipales. Hay que recordar que se instaló el 17º Congreso del Partido Comunista de China hace apenas unas horas. Y anoche he firmado una carta dirigida al compañero Hu Jintao, felicitándole, ¿no?, por ese evento histórico y que tiene tanta importancia, no solo para China, sino para el mundo entero y para nosotros como aliado estratégico de China, como igual pasa en el caso de Cuba, fortalecimiento del sistema, de cada uno, cada quien tiene su propio sistema, cada quien tiene su propio método, su propia dinámica, sus particularidades en función de la soberanía de cada país. Bueno, aquí dice, hablando de las elecciones regionales en las que estamos, también comentaba Lucía algo sobre las elecciones regionales que ya comenzaron, sí, comenzó la campaña electoral, quiero decir, en Venezuela. Aquí aparece hoy publicado por Aporrea, dice Oscar Schemmel. Por cierto, que esta encuestadora salió muy fortalecida, ¿no?, legitimada, reconocida, Interlace, como también GIS 21 y también IBAT más o menos, ¿no?, IBAT más o menos, y otras, ¿no? ¿Cuál otra, Nicolás? Consultores 3011. ¿Ah? Consultores 3011, que atinaron, pero creo que una de las que atinó con casi exactitud matemática, pues, fue esta, Interlace. Entonces dice aquí Schemmel, el chavismo tiene una gran oportunidad en estas elecciones regionales. Página 1, estos son artículos de hoy. Leo aquí, todas las piedras, todas las flechas de la oposición cayeron contra Oscar Schemmel. Estoy leyendo. Este es un artículo de Aporrea. Presidente de la Agencia de Inteligencia e Investigaciones Interlace, por sostener, como lo hizo hasta el último minuto, que en las elecciones del 7 de octubre estaba cantado, entre comillas, el triunfo del presidente Hugo Chávez. Incluso el analista propuso escenarios muy favorables y menos favorables para la opción bolivariana, pero en los que la victoria era siempre para el jefe del Estado. Luego, más adelante, él dice que el chavismo tiene una gran oportunidad en estas elecciones regionales. Agrego yo que soy chavista, ¿no? Agrego yo que soy chavista. No perdamos esta oportunidad. No estoy en campaña electoral, pero solo hago un comentario. No perdamos esta gran oportunidad, hombres y mujeres de cada estado, de cada región, de cada pueblo venezolano. Lo que va a ocurrir el 16 de diciembre tiene que ser, bueno, en la misma línea de la gran victoria del 7 de octubre. No se entendería otra cosa. Entonces dice aquí Schemmel, expone las razones. Viene de un triunfo electoral contundente y claro. Eso evidentemente mantiene el entusiasmo, la motivación y la movilización de sus seguidores. Además, dijo, está manejando un concepto de campaña importante, el de la eficacia, el seguimiento y los resultados, que en una campaña tan corta es una idea clave, es una idea más poderosa que las propias candidaturas.
Y yo quiero insistir, y más allá de la campaña electoral, esto tiene que ver con el inicio del nuevo ciclo. Así lo dije en distintos eventos, en distintos lugares durante la campaña electoral, la campaña de Carabobo. Bueno, recomiendo estos artículos, ¿no? Este artículo, bueno, Lucía, nosotros estamos hablando de economía, mira, de economía. Podemos pasar a la economía. ¿Qué opinas tú de la economía? Claro, es una ciencia importantísima para entender toda la realidad, el escenario político. Hacíamos ese comentario porque, bueno, usted ya lo decía, cómo deslindar la economía de la política, ¿no? Va de la mano. La economía política, por cierto, tenemos un programa acá, se llama Economía para ti, y lo conduce nuestra querida compañera de labores, Erika Ortega Sanoja. Martes y jueves, a las 5 de la tarde, nos da luces, Erika, sobre cómo desacelera la inflación y al mismo tiempo se registra un crecimiento ininterrumpido del Producto Interno Bruto. Esto quiere decir un crecimiento de la actividad económica productiva. Bueno, eso entre otras cosas. Ese informe que trimestralmente da el Banco Central de Venezuela y las cifras que también da el Instituto Nacional de Estadística, cómo el desempleo también o la tasa de desocupación va bajando y está ya por 7%, si mal no recuerdo, era la última cifra que manejábamos. Y bueno, todo eso es importante entenderlo, y también aquí valdría la pena hacer el contraste con lo que está sucediendo en otros países, no solamente Estados Unidos, a raíz de la crisis sistémica del capitalismo, sino naciones hermanas de Europa en las que se han aplicado medidas neoliberales que afectan la situación, la vida de la clase media, de los más pobres, como se dice, la socialización de las pérdidas, pero la privatización de las ganancias. Y bueno, es muy importante saber de economía. ¿Qué anuncios tienen ustedes allí en esa reunión de trabajo? Economía, ¿no? Bueno, me parece muy bueno que tengan ese programa martes y jueves. Voy a hacer el esfuerzo para verlo. Y de repente llamar para fastidiar, ¿no? Fastidiar, digo yo, intervenir más bien, ¿no? La economía, mira, aquí tenemos al vicepresidente a mi lado izquierdo, económico, financiero. Vaya tremenda responsabilidad, Jorge. ¿Ah? ¿Qué es eso, Punllanero? ¿Qué es eso, Punllanero? ¿Qué es eso para un apureño? Y aquí a mi derecha, reencauchado, el vicepresidente económico productivo, la economía. Pero todos tenemos que ver con la economía, todos. Este libro, el teniente Escalona lo mandó a arreglar, ¿no? Este es el libro más viejo de los que yo conservo, de mis libros más queridos. Mira, Economía y Subversión, John Kenneth Galbraith. Ustedes seguramente habrán visto o vieron en algunos programas hace varios años, en distintas ocasiones, que yo mostré este libro. Es el mismo, solo que el teniente Escalona se le ocurrió mandarle a cambiar la histórica carátula y le puso esta modernísima, fíjate, ¿ves? Pero es el mismo libro de Galbraith. La economía, mira, 1970. Este libro lo compré yo por ahí en Caracas, aquí en Caracas. Creo que fue ahí donde venden libros en las Fuerzas Armadas. Yo era cadete de primer año y un teniente se empeñó un día en que esto era subversivo. Sí, me quitó el libro y hasta en el calabozo dormí yo una noche por el libro este. Pero lo recuperé, hice un informe, eso no es subversivo. Hasta que un coronel le dijo, devuélvale el libro al cadete, que no es subversivo, todo lo contrario. El enfoque de Galbraith, norteamericano, fue ministro de Kennedy, creo, si mal no recuerdo, embajador de Kennedy en la India. Economista de larga trayectoria, más bien él plantea, bueno, cómo evitar la subversión con la aplicación correcta de una economía social, es lo que plantea Galbraith. Él no llega a ser socialista, no, pero sí consciente, digo yo más bien humanista. Mira lo que dice aquí, este ensayo sostiene que la prueba de un éxito económico no es la cantidad que producimos, sino lo que hacemos para que la vida sea tolerable o agradable. Y eso fue toda su vida el desarrollo de este gran escritor, ya fallecido hace poco, lamentablemente. Murió como de 90 años y no dejó de escribir hasta sus últimos días. John Kenneth Galbraith, la economía, pues. Y fíjate, uno de los artículos que estaba revisando tiene que ver con, fíjate, Lucía,
Un tsunami de deudas ahoga a la economía mundial. Esto lo publica hoy BBC Mundo. Explica Marcelo Justo cómo el capitalismo de los últimos 30 años y el descontrol, esto es importante ponerle cuidado, porque hay mucha gente que puede pensar que la economía es solo para los economistas. No, esto tiene que ver con la vida diaria, la vida del común. Es como la matemática. Eso no se puede dejar solo para los matemáticos, si es que nos afecta todos los días en cualquier dimensión micro de la vida cotidiana. Fíjate, aquí Marcelo Justo explica, leo, cómo el capitalismo de los últimos 30 años y el descontrol financiero en los países desarrollados ocasionaron el gran endeudamiento que devino en la crisis económica actual. ¿Y por qué América Latina, con economías menos imponentes, pudo resistirla? Ahora fíjate, Jordani, Jorge, aquí hay unos datos que es necesario que los conozcamos y los evaluemos. Fíjate esto, voy a leer parte del artículo, es un poco largo. BBC Mundo, leo, un colosal estudio comparativo de la consultora McKinsey Global Institute, ¿sí?, mostró que en el año 2009, oído al tambor, la deuda total de Japón, la más grande del mundo desarrollado, era de 471% de su Producto Interno Bruto. Es decir, todo lo que produce la economía japonesa en un año. 471%. El Reino Unido le sigue con 466% y Estados Unidos apenas, entre comillas, 300%. ¿Sí? Gigantesca desproporción entre la riqueza anual real de un país y lo que el país debe. Ahora, Nicolás, ten aquí porque quiero hacer este comentario. Este material, te lo he comentado, Jordani, por teléfono, te voy a dar una copia. Y a Nicolás también. Un material elaborado por un Center for Economic and Policy Research, perdónenme mi inglés, CPR, septiembre de 2012. Esto está en un centro en Estados Unidos. Es un buen trabajo, un buen estudio, bastante detallado, con muchos datos, estudios económicos, matemáticos. ¿Es sostenible la recuperación económica de Venezuela? Mark Weisbrot y Jake Johnston, estadounidenses. Fíjate, por aquí hay unos gráficos, claro que no son... Para comparar con estos países como Japón, pues, Estados Unidos, que tiene su deuda, asciende a 300% su Producto Interno Bruto anual. En cambio que, en el caso venezolano, la deuda del Estado, de la República, llega a 25% del Producto Interno Bruto venezolano. 25%. Aquí hay unas tablas impresionantes, he estado subrayándolas, PIB, aquí hay un estudio de la inflación, un estudio crítico incluso según estos estudiosos, de errores que hemos cometido y que pudiéramos estar cometiendo. Déjame ver por aquí algún gráfico que yo lo tenía rayadito. Permíteme un segundo. Cuenta corriente, endeudamiento interno. Ajá, porque además hay algunos voceros de la derecha venezolana y de algunos institutos, o ¿cómo se llama?, o agencias o estudiosos internacionales que tienen más de 10 años pronosticando la debacle económica de Venezuela. Y eso no ocurrió ni cuando el sabotaje petrolero, el golpe y todo eso. No ocurrió la debacle. Fue una caída y rápidamente nos recuperamos. Entonces es importante manejar cifras, argumentos. Es importante para todos. Aquí está nivel de endeudamiento interno y pagos de interés. La deuda interna. Algunos críticos por allí dicen que no, que es insostenible la deuda externa venezolana, que es insostenible la deuda interna que la República ha venido asumiendo. Ustedes saben
y esto es un estudio de septiembre, ¿cuánto destina Venezuela, nuestro gobierno, al pago de intereses al año de la deuda interna? Nivel de endeudamiento interno y pago de intereses. 2011. 1,1% es el pago o el impacto del pago de intereses como porcentaje del Producto Interno Bruto venezolano. Nicolás, 1,1%. Y la deuda interna en bolívares, pues, llega a ser apenas el 11,4%. Es posible que en este momento esté un poquito más alta, ¿verdad? Pero no mucho. Por ahí anda. Estos son, repito, un estudio del 2012 con datos del 2011. Sí, 11.1, presidente. 11.1. Aquí dice 11.4. Bueno, 11.1. Por ahí anda. 11 puntos, pues. 11% es toda la deuda interna del gobierno venezolano. 11% del PIB nacional. Estados Unidos debe 300% su PIB. Y la deuda externa, repito, llega al 25% aproximadamente, Jorge, del Producto Interno Bruto. Sí, 26.8. 26.8, se incrementó un poco. Y bueno, eso lo llevamos nosotros con mucha responsabilidad y con mucha claridad, que hay un buen estudio sobre la inflación, sobre el cambio, sobre las inversiones necesarias, en fin, y al final el estudio concluye que es perfectamente sostenible la recuperación económica de Venezuela. Hay un grafiquito, no sé si le puede ser útil. ¿Por qué no lo explicas tú mismo? A ver, Jorge, perdón. ¿No trajiste la tabla esa que tú tienes? Apóyate ahí. Ajá. Esta es una cámara, a ver. Ajá. Sí, aquí. A ver. No, bueno, ahí se ve, presidente, Cámara, lo que es la deuda externa en verde. Me interesa un poquito ver. Y la deuda interna Carmen, ¿por qué no? en relación al PIB, ¿no? Ajá. Y allí Frente a la cámara. allí se vieron los que son los picos en algunos momentos que llegaron casi al 84% y al 69% en años anteriores. Y en este momento... Claro, no vemos en qué año, porque son muy pequeños los números. Sí. Ese pico verde grande, ¿a qué año corresponde? Eso está alrededor del año, aquí 89, presidente. 89, ¿a cuánto llegaba? A casi, en términos del Producto Interno Bruto, a 84. Imagínate tú. Aquí este pico que está aquí corresponde al año 89 aproximadamente. Fue cuando por aquellos años en que Luis Herrera Campín dijo, recibo una Venezuela hipotecada, porque se debía más de lo que ingresaba. Sí, aproximadamente. Sí, un poco después. Y luego aquí está el otro. Sinchi, ¿no? Sí, Carlos Andrés Pérez. aquí está la Concagua y aquí está el Everest. Y aquí está otro pico que más o menos es en el 89. Y aquí estamos, cómo se ha reducido tanto la deuda interna, porque este año la deuda externa en términos absolutos se mantiene, pero en términos del producto que está creciendo, un 5.6 en el primer trimestre disminuyó y la deuda interna ha crecido un poquito, pero son los números que usted estaba mencionando en este momento, presidente. Gracias, Jorge. Ese es otro tema, ¿ves? El Producto Interno Bruto venezolano. Bueno, este año terminaremos más o menos en cuánto, Jorge. Bueno, el primer semestre son... digo yo, en dólares. Bueno, eso está alrededor de 320 mil millones de dólares. Este año, ¿verdad? Este año Ok. aproximadamente, sí. Saquemos la cuenta, ¿ves? En 1998, el PIB venezolano era de 90.000, cerca de 90.000 millones de dólares. 90.000. ¿Ves? Hoy, este año, estamos terminando en 320.000 millones de dólares. Todo lo que produce el país en un año, pues. 9 por 4, 36, 9 por 3, 27, más de 300%. Es decir, 3 veces y más. El Producto Interno Bruto venezolano se ha más que triplicado en una década, vamos a redondear, en una década. Eso jamás
había ocurrido en Venezuela. Que tenemos vulnerabilidades, fallas, errores, sí, claro. Ahora yo invito a todo el país, a los que queremos nuestro país, a los que tenemos aquí nuestra vida, nuestros sueños, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, a que pongamos todo, no importa que tú seas chavista o no seas, no importa que tú seas socialista o no, que nadie se deje influir por la propaganda esa psicológica que no cesa, porque después de la gran victoria popular continuó. Y mire, en verdad que a veces uno concluye, Nicolás, que hay seres humanos que nacieron en este país, pero odian este país. Hace poco yo estaba viendo a alguien, hay que ver lo que significa, que tiene una significación para nosotros, cada quien le dará su propio enfoque. Yo le doy el mío como, bueno, amante del béisbol que he sido toda mi vida. Y cuando tenía 15 años soñaba con ser pitcher de los Gigantes de San Francisco, porque allá estaba el Látigo Chávez, ese creo que es un estadio nuevo ahora, ¿no? No es el mismo. Pero yo por eso iba a los Gigantes, en memoria, in memoriam, de Isaías, Néstor Isaías Chávez. No lo conocí, no fue familia mía, era un muchacho de Chacao. A los 19 años fue representando al Distrito Federal a un nacional de béisbol, venía de los Criollitos de Venezuela, organización en la que yo jugaba también, pero bueno, ya yo era todavía infantil, junior, pero el Látigo era juvenil, y el Látigo fue a Margarita, lanzó allá, no sé, batió récord allá, ponchó a todo el mundo, el Látigo Chávez empezaron a llamarlo, levantaba la pierna más o menos como Juan Marichal, y lanzaba un latigazo, 19 años tenía, lo firmaron los Gigantes, Magallanes y después los Gigantes. Allá, y ganó un juego. En ese tiempo no había pitcher. Yo creo que el Látigo fue el segundo pitcher. Le preguntaba a Jorge hace poco por teléfono, Jorge, tú que conoces la historia del béisbol mejor que yo. El Patón Carrasquel fue el primero, pitcher. Y creo que el segundo fue Isaías Chávez. Y ya había ganado el primer juego, era abridor. Cuando se mató lamentablemente aquel domingo terrible de un avión que cayó en Siruma, en Maracaibo. No sé cuántos muertos, entre ellos el Látigo Chávez, 21 años. El Gigante de Carora también murió ese día, Carlos Santelí, ¿te acuerdas? Cuarto bate del Cardenales de Lara, otro jovencito, muchachos, eran unos prospectos. Carlos Santelí. Bueno, entonces, pero yo oía hace poco, veía y oía a un venezolano, supongo que venezolano, decir, bueno, ¿qué importancia tiene que 9 venezolanos? Hay que ver lo que significa que en 2 equipos de grandes ligas. Mira, ahí estaba el tercera base de los Gigantes, el left field y el segunda base venezolano. Escútaro en segunda, Pablo en tercera, Pablo Sandoval, y en el left field este muchachito, Gregor, que no tiene sino 21, 22 años. Hizo tremendas atrapadas y metió un toque bola, como que fue que se la dejó en la raya. Y dio unos batazos. Y Sandoval ni se diga. Y Escútaro ni se diga. Se la comieron. Y un pitcher que abrió un juego y, ¿cómo se llama? Ese es el Detroit. No, el de Detroit. Pero aguantó 5 innings, solo que descontrolado en el segundo, pero le hicieron apenas 2 carreras y dejó el juego 2-0. Fue un tremendo picheo ese. Muchacho, yo lo vi descontrolado y estaba un poco nervioso a lo mejor. Después se controló. Ahora, y en Detroit, bueno, ni se diga, nuestro triple coronado, ¿no? De Maracay, así como Pablo Sandoval, es de Puerto Cabello, y jugaba ya en la liga infantil y juvenil de Carabobo, y formó parte de la selección de Puerto Cabello, de Carabobo, lo mismo la selección de Aragua, yo los vi niños, recuerdo en un nacional, yo vi a Miguelito Cabrera, cuarto bate de Aragua. Ahora viene a decir alguien, no, ese es producto del esfuerzo individual de esos señores, no tiene nada que ver, pues, Venezuela, es lo que quiere decir. ¿Dónde nacieron? ¿Dónde crecieron? ¿Dónde creció el Ki Rodríguez? Aquí en 23 de enero. Debe ser que él nació aquí y se lo llevaron chiquitico para Estados Unidos. Entonces, esos son
son seres que nacieron aquí, pero odian este país, odian a nuestro país. Para nosotros sí tiene una gran significación, con todo lo que uno pueda decir de esto y de aquello, que estos muchachos estén allá. Yo le decía hace poco a alguien, bueno, la próxima Serie Mundial van a tener que jugar en Caracas. Oh, puro venezolano, pues. Y vaya los 3 honrones que le metió Pablo Sandoval al Detroit. 3 honrones seguidos, pues yo no veía eso desde que vi una vez a Mr. Octubre, Reggie Jackson. Ese lo vi yo, ese juego yo lo vi. El otro anterior no lo vi porque yo no había nacido. Baby Ruth, nada menos que Baby Ruth, Reggie Jackson, hay otro, Pujol, y ahora Pablo Sandoval. ¿Ve? Ese es un orgullo para uno. Uno se ve identificado en ellos, en Miguelito Cabrera, Pastor Maldonado, que quedó 5º ayer en la carrera en Abu Dhabi. Abu Dhabi. Un aplauso para todos esos muchachos, pues. Un aplauso para todos esos muchachos. Ellos son parte, sin duda alguna, de lo que decía Augusto Mijares, lo que llamaba Augusto Mijares, lo afirmativo venezolano. Lo afirmativo venezolano. Bueno, ahora, volviendo a la economía, Lucía. Lucía estará ahí todavía, ¿tú crees? Perdón. Le ponemos una sillita a Lucía que se siente, que tiene rato. Lucía, por favor, siéntate. Dice Ernesto que te siente, no te vayan a salir varices. Siéntate, por favor, chica. Adelante, Lucía. Sit down, please. Aquí estamos, presidente, aquí estamos. Y le iba a hacer un comentario que precisamente esos mismos estudiosos que nos han hecho pensar que la economía es una ciencia que está reservada solo para los académicos, son esos mismos que vemos a diario en esa guerra mediática tan intensa y que dicen que, bueno, Venezuela va hacia un barranco, está sumida en un desastre y no nos explican, por ejemplo, estas cosas que usted acaba de decir, que Venezuela ha más que triplicado su Producto Interno Bruto en la última década, de 90.000 millones de dólares a un poco más de 300.000 millones de dólares. No nos explican qué significa que el país tenga una alta capacidad de endeudamiento externo e interno y hasta incluso censuran los debates que se desarrollan en el Parlamento venezolano sobre el Producto Interno Bruto o sobre el presupuesto nacional, corrijo, recientemente presentado por el ministro Jorge Giordani. Ese tipo de cosas para nada son mostradas en las grandes corporaciones mediáticas y bueno, también que nos han enseñado que la economía es difícil y que tenemos que tenerle miedo, sin embargo es una cosa de la vida cotidiana, de la práctica, del común, como usted decía. Y bueno, aquí estamos escuchando y tomando nota de todo lo que está diciendo. Gracias, Lucía, pero por favor, sigue nuestro ruego, es un ruego, dice Ernesto. Sentados, ¿no? Toma asiento, por favor. 2 horas de pie, no, por favor, a pesar de su juventud, sin embargo, siéntate, por favor, y no sé si llegó ya Pérez Pirela, que se sume Pérez Pirela ahí, llámalo, que se sume ahí, no era la iguana, ¿cómo es? Cayendo y corriendo. Está cumpliendo 60 años. Feliz cumpleaños, debe ser como 30, Miguel Ángel Pérez Pirela. Bueno, fíjense, Lucía, vamos a seguir hablando de economía, pues, porque esto es vital. Ahora, yo les digo una cosa, ratifico, repito lo que dije en la campaña, lo he dicho. Lo que hemos hecho hasta ahora es poco comparado con lo que viene. Y por eso llamo a la voluntad del país todo. Pequeños empresarios, microempresarios, grandes empresarios también. Vamos, aquí estamos, pues no somos venezolanos, venezolanas. Ustedes saben que es totalmente falso que yo tenga un plan para expropiarle a todo el mundo. Mentira, eso no es así. En este salón donde estoy, varias veces ha estado, ¿cómo se llama el presidente de la Polar, de la empresa Polar? Lorenzo Mendoza, aquí ha estado. Varias veces ha venido aquí a reuniones, hace rato que no viene. Y hemos tenido diferencias. Porque bueno, no somos, y en una democracia es el reino de los conflictos. Es el reino de los conflictos, de las diferencias, de las confrontaciones, que el país está dividido y esto. No, mentira, el país está democratizándose. Pobre de un país donde haya una sola voz, ¿no? No, un solo camino,
como decían en la campaña de la derecha, no, hay un camino, no, nunca hay un camino, hay un horizonte y 1000 caminos. Y el socialismo venezolano les incluye a todos y a todas, sectores profesionales, sectores medios, empresarios. No se dejen meter el cuento del lobo otra vez, que ahí viene el lobo. Ahora sí es verdad que Chávez viene por todo y nos va a robar. Mentira. Yo los llamo a que vengan a trabajar, como muchos están, ¿verdad, Menéndez? Fíjate, miren, Mercosur. Mercosur, Nicolás, misión Mercosur. Mercosur, hace poco estuvo aquí mismo el canciller patriota y los equipos de Brasil y los equipos de Argentina y los de Uruguay. Por ahí leí unas declaraciones del Pepe diciendo que quería conversar conmigo sobre los temas de la integración. ¿Cómo no? Búscame bien las declaraciones para responderle, llamarlo por teléfono, mandarle alguna nota. Vaya, el Pepe es un integrador, es un revolucionario, es un surista extraordinario, es un ser humano extraordinario, el Pepe Mujica. Ahora, fíjense, ¿qué ocurre? Mercosur, aquí estábamos discutiendo la normativa, la normativa de Mercosur. Ah, pues, me dio hipo. La normativa de Mercosur. La normativa. Hay una normativa de Mercosur que a nosotros, y esto es muy bueno, nos obliga, para nosotros poder exportar a Mercosur, por ejemplo, vehículos, tractores, aquí que tenemos fábricas ya de vehículos, y no solo las del Estado, privadas, fábricas de tractores, no solo las públicas, también privadas, las fábricas de camiones gigantescos allá en Barinas, etcétera, motocicletas, etcétera. Hay una normativa de Mercosur de que esos productos, para poder enviarlos a los países de Mercosur, exportarlos pues, deben tener un mínimo de, ¿cómo se llama?, de componentes, partes o componentes de producción nacional. Mercosuriana. Y cuando se dice nacional, es de la gran nación. Entonces fíjate lo que ya nosotros me decíamos. Comunidad latinoamericana en Estados Unidos, estábamos leyendo un estudio de James Petras que dice que al menos 50% de la comunidad latinoamericana no participará. Otra noticia que abarrota la red es el contrapunteo que han hecho ambos candidatos usando su nombre, por cierto, para hacer propaganda política. Otro aspecto también importantísimo es que 40% más de propaganda política se ha difundido a través de la televisión por cable y la señal abierta, y además algunos dicen que serán las elecciones más costosas de la historia de Estados Unidos. Aproximadamente 6.000 millones de dólares, corrijo la cifra, esa es la cifra correcta, 6.000 millones de dólares será lo que se haya gastado en estos comicios electorales del 6 de noviembre en Estados Unidos, ¿no? Entonces lo que queríamos hacer era una suerte de comparación, de eso estábamos hablando aquí. Bueno, queremos saber su opinión al respecto, sobre todo porque su nombre ha sido usado en esta campaña. Allí se produjo un video, el candidato Mitt Romney produjo un video para hacer campaña en contra de Barack Obama, porque usted recordará que en la campaña hizo el comentario de que si Obama fuese de Barlovento votaría por usted, y usted, si fuese estadounidense, votaría por Barack Obama. Y bueno, lo otro, conectar eso, cómo se prepara el Partido Socialista Unido de Venezuela para esta nueva contienda electoral del 16 de diciembre. Hay por allí ya varios análisis, sobre todo de presidentes de encuestadoras o de empresas reconocidas que hacen estudios de opinión pública y que los vimos mucho el 7 de octubre como Interlaces. Oscar Schemmel dice que la revolución bolivariana tiene altas oportunidades en estados que son gobernados hoy por la oposición, por el desgaste que tiene ese sector en esos gobiernos regionales, la mala gestión, la ineficiencia, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las expectativas al respecto? Lo mismo dice Luis Vicente León de Data Analysis, que es una encuestadora que para nada afecta al gobierno bolivariano, y dice también que la revolución bolivariana tiene oportunidades de ganar en casi todos los estados. Bueno, interesantísimo me parece, ¿no, Nicolás? Sí. Lo que nuestra amiga Lucía está evaluando, ¿no?, en su programa, ¿cómo se llama? Red, el sabotaje económico y todo aquello, pues comenzó el pueblo de Nicaragua a recibir los efectos benéficos de una revolución socialista, la pobreza a disminuir,
la economía a crecer. Entonces comenzó la guerra. La guerra dirigida por el imperio. Todo incluso aquel escándalo del Irán contra, ¿te acuerdas? ¿No? La contra nicaragüense, apoyada por el Pentágono, por la extrema derecha yanqui. Y bueno, incendiaron Nicaragua, pues, e hicieron imposible la continuidad del proceso revolucionario y socialista que dirigió Daniel Ortega y el Frente Sandinista. Bueno, llamaron a elecciones y perdieron. Yo recuerdo que en este pasillo que está ahí al lado, estamos en el despacho 1, yo estaba trabajando en el Palacio Blanco, pero me la pasaba por aquí husmeando, ¿no? Husmeando. Y era la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, febrero 89. Y recuerdo que me le paré firme a los dos, porque venían para acá directo. Los saludé. Apenas nos vieron, éramos un grupo de oficiales. Fidel Castro y Daniel Ortega. Pero a los pocos meses pierden los sandinistas las elecciones, en 1989. Y bueno, llegó entonces otra vez la derecha, llegó la burguesía a gobernar Nicaragua. Pasaron, si mal no recuerdo, Nicolás, como 17 años de gobiernos de la burguesía, pues. Y cuando Daniel llega de nuevo por elecciones, bueno, ahí están. La pobreza más grande, pero ni siquiera cuando Somoza, me explicaba él, había tanta miseria en Nicaragua. Destrozaron, una vez yo lo vi, Nicolás andaba conmigo, andábamos Rosario, de aquí un saludo para ti, felicitaciones, compañera, la compañera de Daniel manejando, le gusta correr, ¿te acuerdas? Peligroso. Andábamos con un equipo. De allá me llamó, un helicóptero, llegó, ¿quién llegó? Sorpresa. Inspección y más inspección. Buscando eso, la eficacia, la eficiencia política, económica, administrativa y la calidad revolucionaria de lo que estamos haciendo. Bueno, ¿para qué? Bueno, para tomar los correctivos que haya que tomar. Yo les dije a ustedes durante la campaña, Lucía, tú recuerdas, que el gobierno de Chávez, el próximo, comenzaba no en enero, sino ahora mismo en octubre. Y esta es parte de una de las propuestas del candidato Chávez que fui. Mayor eficiencia, ¿verdad? Pues estamos comenzando. Hay que sacudir el mapa, sacudirlo para, bueno, buscar lo positivo, lo negativo, y mucha participación a los consejos de trabajadores, a los consejos comunales, a la población organizada que vive pues en las inmediaciones de las obras, las instalaciones, las unidades productivas o instalaciones de servicio social, de servicio público, bien sea educación, bien sea salud, u obras que estén en marcha, una carretera, la línea férrea, etcétera, etcétera. Bueno, Lucía, tú nos estás oyendo allá, estamos saliendo al aire, ¿verdad? Sí, presidente, está al aire, en vivo y directo, a través del Sistema Nacional de Medios Públicos, y lo estamos viendo y escuchando perfecto. ¿Algún comentario tienes tú, alguna pregunta antes de nosotros continuar aquí? Acá estábamos conversando en el perfil de Revolución sobre las elecciones que en pocas horas se desarrollarán en Estados Unidos, y lo hacíamos sobre todo para hacer una suerte de comparación con lo que ocurrió en Venezuela el pasado 7 de octubre, quizás de las elecciones más importantes que haya tenido la historia republicana. Y bueno, también están en puerta otras elecciones, en este caso regionales, pero no de menor importancia, que ratifican el vigor de esta democracia. Y se lo preguntamos porque hay varios aspectos, ¿no? El trato que ha recibido la comunidad. Adelante, que son bastantes. Maíz Santa, que son bastantes. Me dicen que apareció una espada de Maíz Santa en los llanos del Guárico. Pudiera ser, porque él se escondía por toda esa sabana. Por ahí por 1920, 1921. Nicolás Maduro Moros, el autobusero del Valle, ¿no? Sí. Jorge Jordani, el pelotero. Jordani era catcher y buen pelotero, lo he visto jugando. Jordani, aquí está Carmen Meléndez, estaba hoy de inspección por allá lejote.
Estamos aquí trabajando algunos temas, Lucía. También está Ernesto Villegas, ¿no? Estaba leyendo tu material, muy bueno, muy bueno. Recomendaciones, diagnósticos del tema comunicacional, propuestas de nombrar un viceministro. Está autorizado, Nicolás. Los viceministros, los equipos directivos, eso sí, como decía Alfredo Maneiro, eficacia política y, Escalona, y calidad revolucionaria. Eficacia política y calidad revolucionaria. Ricardo Menéndez, ella es Meléndez, la almiranta, tú eres Menéndez, Meléndez. También está inspeccionando mucho. Inspección. Preparaos, que lo que viene es inspección, inspección y más inspección. No le extrañe a nadie, a los trabajadores de algún núcleo de desarrollo fronterizo, de alguna unidad productiva ganadera o agroalimentaria o industrial, en cualquier parte del país, desde aquí, desde Caracas hasta allá, hasta el Alto Apure, hasta la montaña más alta. No le extrañe que de repente aparezca a las 6 de la mañana Nicolás Maduro. Inspección imprevista y un equipo. Como esta mañana amaneció la ministra Carmen Meléndez, ¿no? Por allá en el estado Falcón. Evolución. Elecciones mañana en los Estados Unidos de Norteamérica. Hay que partir del principio de que a nosotros como americanos del sur, a Venezuela como país, como nación, como república, nos interesa lo que pase en cualquiera de los países de este continente. Desde el punto de vista político, económico, social. Hubo elecciones en Nicaragua. Municipales, el día de ayer. Sí. No tengo resultados todavía. Los resultados están dando ahorita, el Frente Sandinista arrasó. Parece que arrasó el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Desde aquí entonces saludamos. Ya es oficial eso, ¿no? Sí. Lo saludamos, yo no había querido pronunciarme ni por Twitter ni nada, esperando resultados. Pero sí, sin duda que hay un fortalecimiento de los gobiernos populares en el continente, de los gobiernos de izquierda, los gobiernos, bueno, que afincamos nuestro pensar, nuestro hacer en función de los intereses de nuestros pueblos y que hacemos todo lo que podemos para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo, de toda nuestra sociedad y especialmente, bueno, los más necesitados, valga la redundancia. Por eso el retorno de Daniel, fíjate, y fue reelecto hace un año, fue reelecto Daniel Ortega, y ahí está. Cada vez que uno va a Nicaragua, uno ve aquella revolución juvenil, los jóvenes sobre todo. Y ese es voy a aprovechar para hacer este comentario. Es un buen caso para analizarlo, Ernesto. Carmen, Jorge, Ricardo, Nicolás, todos y todas. ¿Por qué? Porque todos recordamos, bueno, la revolución sandinista. Y cómo en los primeros años la revolución sandinista, a pesar de las dificultades, la miseria,